número que más nos duele, por supuesto, 40% de pobres, una cifra que preocupa. Vamos a hablar con Sebastián Weinsgreis, él es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF aquí en Argentina. Sebastián, muy buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por el llamado. La cifra que más nos duele, la que más nos cuesta muchas veces exteriorizar, porque sabemos que hay muchos chicos que no comen y que eligen qué comida tienen que hacer en el día. Es muy difícil la situación en Argentina. Sí, efectivamente, son cifras que nos duelen, que nos hablan de que 6 de cada 10 chicos, casi 6 de cada 10 chicos están en situación de pobreza. Y este dato que vos mencionás de casi 2 de cada 10, que son casi 2 millones un poco más de 2 millones de niñas, de niños, adolescentes que están en una situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Sí. Esta situación se debe, básicamente a una fuerte caída de los ingresos de los hogares que se produjo en este primer semestre, caída en la actividad económica, y esto es un poco el resultado de que más allá de los esfuerzos del IFE, de toda la protección de ingreso, la pobreza hoy por hoy es la pobreza en la niñez fundamentalmente. Totalmente. Es la deuda pendiente que tenemos. Sebastián, recién justo hacías referencia al IFE y también hay que hacer referencia obviamente al ATP y demás. Digo, si no hubiera existido estos planes, ¿esto hubiera sido mayor el número o no? Digo, ¿ustedes han tenido en cuenta esto? Sí, efectivamente, a ver, nosotros habíamos o... estimado, Sí. nosotros habíamos estimado incluso para el primer semestre un par de puntos por arriba, pero bueno, nosotros habíamos hecho proyecciones. Efectivamente, si no hubiésemos tenido el IFE, y esta quizás es la preocupación para el año que viene, si no hubiésemos tenido el IFE este año, o la asignación universal por hijo, estaríamos en valores mucho más elevados, Claro. fundamentalmente mucho más elevados de pobreza extrema. La preocupación quizás pasa para el año que viene, y hoy que se está empezando a discutir el presupuesto, el IFE, en principio no se lo está contemplando para el presupuesto 2021, y es una de las preocupaciones, ¿no? Es decir, que pueden existir algunos recortes, tanto en la protección de ingresos, en la protección social, en la protección alimentaria, y que esto nuevamente nos impacte de forma negativa en las condiciones económicas de millones de hogares con niños, niñas y adolescentes. Ahora, es cierto esto, lo de la asistencia, que es fundamental en este marco, en este contexto, porque es un fenómeno global, el de la pandemia. Ahora, el tema y la gran incógnita, lo que muchos se preguntan y nos preguntamos, porque esto parece ser cíclico en la Argentina, es una pobreza estructural, el núcleo por lo menos de esto, números más, números menos, circunstanciales. Digo, ¿cómo salir de la situación de pobrismo, prácticamente del asistencialismo? Lo que está faltando es un modelo de desarrollo, según tu mirada, o no. O sea, crecimiento de la Argentina, no tanto asistir a los que lo necesitan, que eso es una parte de la política social, sino cómo generar crecimiento y cómo generar riqueza. Sí, es fundamental. Ustedes piensen que desde el año 80 tuvimos 15 crisis económicas, 15 crisis económicas. Entonces, es muy complejo perdón, cada crisis económica nos deja un piso de pobreza superior. Entonces, es muy difícil pensar en la política social cuando cada uno de estos movimientos cíclicos que tenemos y que en algunos casos son muy fuertes, como el actual, como el del 2002, entonces nos dejan en una situación muy pero muy difícil para que estas políticas de ingresos, que terminan siendo simplemente un colchón, una especie de amortiguar la caída, pero efectivamente no me logra reducir esta cuestión de estructuralidad que vemos, por ejemplo, en los barrios populares, en los asentamientos, donde ahí además combinamos pobreza monetaria, es decir, estos valores en los barrios populares no son del 60%, estamos hablando casi del 90%, y esto quizás es el gran dilema que necesita consensos para que, digamos, efectivamente los niveles de crecimiento y que esos niveles de crecimiento sean inclusivos y demográficamente orientados
puedan existir de una vez en Argentina. Argentina necesita crecer varios años. Claro que sí, porque hablas de niveles, hablas de inclusión y es muy difícil porque los daños que se generan los chicos cuando la alimentación no es buena desde la niñez, desde la infancia, muchas veces son daños que son irreversibles, van a ser futuros adultos y de qué manera se los va a incluir en la sociedad. Es muy difícil porque efectivamente ya son varias generaciones que están, digamos, frente a esta problemática. De todas formas, digamos, uno prevé que el año que viene, esperamos que el año que viene pueda existir ya algún rebote, pero es necesario que eso se mantenga y se mantenga en el tiempo. Claro. Si no, estas situaciones, ustedes recién mencionaban el salario mínimo que se está negociando en torno a los 21.000 pesos. La canasta para un hogar está en torno a los 43.000 pesos. ¿Sí? Entonces, la brecha de pobreza para un hogar que tiene el salario mínimo es de casi 20.000 pesos. Entonces, digamos, es muy difícil poder incluso pensar que desde la protección social se puedan solucionar algunas de estas cuestiones. Sebastián, súper interesante y vamos a seguir con este tema porque nos preocupa y mucho qué va a pasar con los niños, con la pobreza en Argentina. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Por favor.